Esas investigaciones gravitaban en torno a un análisis sociológico, como lo he dicho, de los asesinos seriales, en donde se incluyeron charlas y visitas a personas privadas de la libertad que habían sido reconocidas por los medios de comunicación en México como asesinos seriales, y particularmente un caso que era el de la Mata Viejitas, Juana Barraza, quien fue ampliamente caracterizada por los medios de comunicación. Entonces no voy a hacer referencia a todo el trabajo empírico porque se hizo un análisis de los principales medios, sobre todo de prensa escrita, particularmente los que se distribuyen de forma gratuita en el metro y que son de difusión masiva, y particularmente uno de ellos que es el diario La Prensa, de donde se pudo extraer algunas de las conclusiones en algunos acápites, nada más, que voy a presentar en la presente ponencia. Pero esas preocupaciones del 2008 las quiero combinar con las preocupaciones actuales, apenas digamos el inicio de una construcción teórica alrededor de ello, y que tienen que ver en el caso colombiano en particular con la existencia de una ciudadanía apática, más adelante me pregunto si estúpida o idiota, que no una ciudadanía solidaria en donde a pesar de la existencia de procesos de vulneración masiva de derechos fundamentales y de construcción de una violencia sistémica e institucional que produce un gran cúmulo de víctimas, a pesar de ello, esta ciudadanía apática, tal vez sea esta una expresión de lo que Sáenz y Maxa denominaron técnicas de neutralización, y tal vez esas técnicas de neutralización las construyan los medios de comunicación en Colombia, una ciudadanía apática que no solo no registra y no tiene memoria sobre esas víctimas, sino que además las ocultan, las niegan, no las nombran y por supuesto se prestan para apoyar movimientos. Es el último punto que me gustaría también presentar, movimientos de populismo de ultraderecha con gran apoyo de esta ciudadanía, lo cual significa en términos del derecho penal la reducción cada vez más de garantías procesales, con además el apoyo de esta ciudadanía apática. Por último, claramente ya no lo haré, pero por lo pronto diría que esa es una preocupación que ronda todo lo que expresaré aquí, la necesidad de abandonar un estado del arte que ha sido construido de alguna manera sobre los mitos del eurocentrismo, sobre el mito del consenso, sobre el mito de la existencia del Estado y de la red pública, situación que creo yo en el caso colombiano particularmente es algo grave, no existe. Esta característica propia de nuestra existencia como mestizos, hijos de la Malinche y de Cortés, que siempre desde el punto de vista psicoanalítico, un poco para traer a colación también el psicoanálisis como lo hizo David, añora al padre y que recurre siempre al mito del padre para explicar la propia realidad, debe ser abandonada. Yo creo que gran parte de la construcción criminológica, sobre todo sobre el Estado capturado, sobre la corrupción y sobre el genocidio, debe atravesar una historia propia y una reconstrucción de esos fundamentos que abandonan un poco la idea de esos mitos que no son propios. Les decía entonces que la primera parte es extraer de esa investigación que realicé en el 2016 sobre los asesinos seriales un poco un acápite que versaba sobre la nota roja y extraer las conclusiones que yo sacaba sobre la nota roja. Y aquí quiero hacer una aclaración porque puede suscitar algún debate, ojalá así sea. Estamos en la sociedad de la transparencia y admito que existen muchos medios de comunicación y que en esta sociedad de la transparencia los movimientos populares, las comunidades también tienen medios de comunicación, y yo no me voy a remitir a estas formas de comunicación, sino a la masificación de ciertos medios que industrializan una información a través de la técnica de la nota roja. Esta primera afirmación que quisiera hacer en relación con la nota roja es que el origen de los medios de comunicación en la prensa escrita, la masificación de la información a través de una industria
de la información surge precisamente en la nota roja. Parte de la afirmación genealógica que hago al respecto se remite al famoso caso de Jack el Destripador y del diario Star, en donde por primera vez es un crimen monstruoso, por primera vez la prensa escrita se masifica y un caso que es local se globaliza con amplias repercusiones en la percepción social sobre la violencia y sobre la criminalidad. Entonces, la afirmación es que gran parte de los medios de comunicación se originan en este contexto de masificación de la información con la nota roja, con el crimen monstruoso, con la atención a la monstruosidad de la criminalidad y por supuesto con lo que nosotros hoy en día denominamos sensacionalismo y amarillismo. Habiendo dicho esto, debo señalar que México es un país especialmente significativo a la hora de hablar de la nota roja. Incluso mis investigaciones señalan que parte de la nota roja que se construye con posterioridad en Estados Unidos replica la experiencia mexicana. Tan es así que en el Fondo de Cultura Económica se hacen una serie de publicaciones sobre un ciclo completo de nota roja como una práctica cultural bastante significativa en el contexto mexicano. Tienen ustedes una primera capítulo denominado los medios de comunicación y la monstruosidad es una mercancía. Este cortometraje, que dado el tiempo creo que ni siquiera llegará a ser un cortometraje, muestra la imagen de Juana Barraza, denominada por los medios de comunicación como la Mataviejitos. Ustedes ven en esta caricatura en primer plano a Juana, quien profesionalmente se desempeñaba en la lucha libre, otra práctica cultural muy arraigada en México que copiaron los norteamericanos, y que muestra cómo ella está en el interés de la opinión pública en primer plano, y en el segundo plano está López Obrador, quien hoy en día es candidato a la presidencia en México y quien en su momento padecía el escarnio público por un video de un funcionario de su gobierno quien introducía varios millones de pesos mexicanos en billetes de poca denominación en una bolsa plástica negra por asuntos, por supuesto, referidos a la corrupción. Entonces, digamos que el horizonte informativo alrededor de la Mataviejitos se da en un contraste político en donde el telón de fondo es la lucha por la presidencia y por supuesto la descalificación de uno de los contendores por actos de corrupción. Por lo tanto, creo yo que con la nota roja surge precisamente un dispositivo, una maquinaria constituida por una alianza entre el criminal, por primera vez en el diario Star, los medios de comunicación que deslocalizan la criminalidad, que sacan el caso de la localidad y lo masifican, y por supuesto el pánico social que coloca al espectador en el rol no solo de lector, sino también de detective o de policía. En su origen, entonces, la prensa escrita se convierte en un bien de consumo masivo gracias a la nota roja. Sin embargo, la nota roja recurre a una gramática y a unos recursos literarios que denominan en México la crónica y que fundamentalmente recurren a un estilo discursivo que de forma recurrente utiliza la exacerbación de la monstruosidad del delincuente y del acto criminal como una forma de relatar los hechos delictivos. Como la criminalidad es un hecho cotidiano, entonces la nota roja recurre a la hipérbole para exagerar las cualidades del criminal, para exagerar la debilidad de las víctimas y para exagerar el hecho en sí mismo, en tanto que el sensacionalismo se concentra en los hechos sanguinolentos. De esa manera, el criminal deja de ser persona, es construido cultural y discursivamente como un personaje. Nuevamente podemos recurrir a la escenificación, a la teatralidad como forma de entender la sociedad de Erving Goffman. Se convierte en un personaje, ejecuta ese rol y el lector entonces
quiere desarrollar la trama, resolverla, llegar a la explicación de la criminalidad y reproduce la gramática de la criminología positivista, decía Oscar Parra, de tratar de explicar el crimen, explicando las características del criminal. Si yo resuelvo quién es el criminal, puedo resolver la trama de la criminalidad y por eso la nota roja se concentra en ello de la misma manera que lo hace la criminología positivista. Así que entre lo realmente acaecido y lo que dice la prensa a través del recurso de la nota roja y de la crónica, hay un triple salto mortal. Está la hipérbole, está la exageración, está la monstruosidad, está la selección de las características monstruosas y peligrosas del criminal y por supuesto está el ocultamiento de la violencia estructural, institucional y de la existencia de una sociedad que en el fondo se reproduce a través de la criminalidad. Así que esta hipérbole recurre a una dimensión mágica, es decir, al crimen como una aberración de la naturaleza, al exaltar esa monstruosidad del criminal y del crimen y con ello construye una moralidad. La nota roja no solo crea una percepción social de la violencia, sino que construye una moralidad sobre el crimen. Primero porque la identidad de los no delincuentes se construye en contraste con el delincuente. Es decir, es necesario tener al delincuente monstruoso enfrente para construir nuestra identidad como personas normales, comunes, de bien, es decir, el discurso de la normalidad. Y segundo porque la reacción virulenta, y aquí también retorno al psicoanálisis, de los no delincuentes, en esa reacción virulenta se extirpa la culpa por el deseo de delinquir y se refuerza el superyo. Es decir, aquí el delincuente monstruoso es el chivo expiatorio que es capaz de reforzar el superyo y por eso la culpa por el deseo de delinquir. En la nota roja, entonces, la ficción se hace realidad. Los límites fijados por el discurso periodístico terminan creando valores y con ello el delito se constituye en una construcción social. Las palabras que nombran el crimen, al criminal, al castigo, a la justicia penal, se pronuncian en un espacio arreglado por la imagen de la monstruosidad. Ese espacio tiene como principal regla la distinción entre normalidad y anormalidad. Pero también ese espacio deja zonas oscuras, zonas sin nombrar, zonas oscuras que bien podrían atemorizar y crear pánico en la sociedad y sin embargo son zonas impronunciables. Las informaciones, abro comillas, esto lo dice Francis Barata, las informaciones no habitan de cualquier forma en el espacio informativo, han sido cuidadosamente agrupadas en función de determinados criterios periodísticos. Y en esta organización ocurre algo notable. Quisiera ejemplificarlo con el reciente caso de Stephen Paddock, el francotirador responsable de los crímenes de la masacre de Las Vegas. A pesar de la supuesta normalidad que describe la nota roja, describen los medios de comunicación sobre Stephen, no pudieron evitar informar que Benjamin Paddock, el papá del asesino, era un violento ladrón de bancos e incluso llegaron a afirmar que se trataba de un psicópata diagnosticado. Entonces no se trataba de un sujeto normal, sino de una normalidad heredada o aprendida de su padre. Con ello la sociedad norteamericana pudo descansar en paz, respirar tranquila, porque el interés del lector está puesto en el individuo peligroso, monstruoso, excepcional y no en los colectivos sociales, no en la cultura y en los valores culturales imperantes en la sociedad norteamericana. El monstruo se separa del colectivo y asume la culpa. Para los medios, entonces, la aparición de criminales monstruosos implica vender más periódicos. Esto lo hemos dicho, lo hemos reproducido, sabemos que es una industria de información. Pautar más mejora el rating, aumenta el número de likes, el portal de internet se visita de forma más recurrente. Los crímenes no solamente son noticias, también son negocios. Pero realmente todos los medios de comunicación
constituyen un dispositivo de construcción de la verdad, y eso es lo que he querido rescatar hasta este momento. Una forma, por ello, en el sentido Foucaultiano, de ejercer el poder, de construir la realidad y ocultar otros escenarios en los que se puede producir gran criminalidad y que no es informada a través de los mismos. Un dispositivo, una forma de saber, poder, diría el propio Foucault. Esta forma de construcción de verdad construye, como lo dijo David, subjetividades, identidades. Es un poder que se inserta en la normalidad y un poder que cambia la conducta del sujeto, convirtiéndolo en sujetos propios, no solo de los medios de comunicación, sino del dispositivo jurídico penal. A partir de esas subjetividades se construyen individuos y sujetos políticos, porque a través de las prácticas sociales se imponen estas verdades y estas percepciones sobre la violencia a otros sujetos. Por ello, creo yo que es necesario alertar esta microfísica del poder, esta ingeniería de la verdad, que no constituye un cuarto poder, y en ese sentido estoy de acuerdo con Noam Chomsky, porque los medios de comunicación industrializados no son independientes y por ello no constituyen un cuarto poder. Son simplemente mensajeros, mediadores del poder capital o del poder patriarcalista o del poder racista del hombre blanco, quienes realmente son los que dictan los contenidos de este saber. En este punto quiero referirme al segundo acápite. Y quiero reiterar, si estamos hablando en el contexto actual de una ciudadanía estúpida o idiota, entendido estúpido a partir de su etimología como quedar paralizado, aturdido, y por supuesto referirme al origen griego de la palabra idiota, que se refería a aquellas personas que no se ocupaban de los asuntos públicos, sino únicamente de sus intereses privados. Es decir, una ciudadanía apática. Y yo creo que a partir de los últimos años, pero en particular del año pasado, se constituye un nuevo desorden mundial en el que los medios de comunicación tienen un papel preponderante. La actual crisis de la sociedad democrática, creo, se explica de alguna manera por el surgimiento, o diríamos el retorno de los populismos de ultraderecha, y por supuesto en sus repercusiones directas en materia política criminal y en materia de garantías, como lo observaba en la introducción. Me quiero referir al discurso de una persona pues bastante entrada en años, que de alguna manera puede enfrentarse a los nuevos mecanismos de comunicación, que puede ver en la juventud actual, a partir de una visión gerontocrática, la responsabilidad del advenimiento de estos regímenes totalitaristas, que es Jürgen Habermas. En el diario Die Zeit, Jürgen Habermas dice que nos encontramos en una época a la que él denomina un contexto la postdemocracia. Y dice él, se trata de un contexto en el que la juventud considera anacrónica el régimen democrático, en la que los jóvenes de 18 a 24 años no votan. Michael Moore dijo que si los norteamericanos hubieran podido votar a través del Xbox o el PlayStation, tal vez hubiera ganado Hillary Clinton y no Trump. Y en donde la vida cotidiana es inestable, las identidades políticas se fragmentan, se difuminan, y el nacionalismo ocupa un lugar identitario que se constituye en un elemento estabilizador. Eso dice Jürgen Habermas. Claro, hay que reconocer que los regímenes democráticos no han sido capaces de resolver los problemas concretos, materialidad referidos a las desigualdades básicas y por supuesto a la constitución por lo menos de un incipiente Estado social y democrático de derecho. En este desorden mundial del que habla precisamente Habermas, es necesario abandonar el viejo hábito platónico de desvincular
vincular lo racional de lo emocional. Y quisiera aquí, con esto culmino porque sé que el tiempo ya se me agota, hay que entender el populismo punitivo y los totalitarismos desde un punto de vista emocional, entender el totalitarismo y el populismo que se ejerce a través de la construcción social, de la inseguridad y de la violencia como un fenómeno cultural, vivencial, pragmático, que impera en toda la interacción social. Quiero recurrir primero a Alexander Dorna, catedrático de Psicología Social, que nos expresa que el fondo emocional acompaña al populismo. Y quiero recurrir también a Gernot Ernest, que es un médico noruego que visitó Colombia y quien dijo que las redes sociales, creo que esto puede trabar algún tipo de discusión, sobre todo con estos jóvenes a los que le echa la responsabilidad Jürgen Habermas, dice que las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, ayer anunciaban que un empresario ruso había comprado gran parte de Facebook y Twitter, están llenas de pseudoargumentaciones en las que la tragedia humanitaria y la violación sistemática de derechos, así como la corrupción, termina banalizándose. Él dice que en estas redes es una constante presentación de problemas simplificados en imágenes, memes, en los que no hay reflexión, en donde no se cuestiona con argumentos y en donde, dice este médico, ocurre un cambio en relación con la criminalidad y sobre todo desde las neurociencias ocurre un cambio en nuestra mente, porque nos concentramos en esa simplificación y tenemos dificultades para argumentar, reflexionar críticamente la tragedia que ahora se hace cotidiana. Así dice él, este internet, esta tormenta de problemas a través de imágenes, hipersimplificaciones agresivas, en el fondo produce desde el punto de vista emocional una idiotización del ciudadano y lo prepara para aceptar acríticamente la imagen del enemigo. Se simplifica el conflicto social, se representa al enemigo en esa monstruosidad como chivo expiatorio y queda todo el terreno preparado para el surgimiento del líder carismático. Culmino con él. El líder en ese sentido, que es padre, ejemplifica un poder patriarcal, nos pone en una situación de indefensión, de estupidez, que hace que el ciudadano se entregue a él acríticamente, reflexivamente y que valide cualquier información, cualquier afirmación que hace. Creo yo que estamos inermes ante la construcción cada vez más significativa de un castigo legitimado en un discurso mitológico que vulnera las garantías con el apoyo de una ciudadanía que no solo reconoce la existencia de violaciones masivas de derechos fundamentales en América Latina y particularmente en Colombia, sino una ciudadanía que ha entregado el Estado de Derecho y lo ha apoyado a través de este clientelismo y estas prácticas populistas. Gracias.